Estos son 20 de los peores accidentes de la Fórmula 3 de todos los tiempos. Prepárate para ver choques de los últimos años, así como algunos del archivo que seguramente nunca has visto antes. Esto es Racers Reverie en español, y estos son los peores accidentes de Fórmula 3 de todos los tiempos. El primero en nuestra lista es un momento de 2018 que sacudió al mundo entero, y no es una exageración. El accidente fue tan grave que apareció en noticieros que normalmente ni siquiera cubren deportes de motor. Pero cuando veas el choque, entenderás por qué. Sophia Flörsch, de 17 años, estaba corriendo en el famoso Gran Premio de Macao, conocido por albergar la F3 cada año. Las calles son increíblemente estrechas, y el peligro está en cada curva. Desafortunadamente para Sophia, se salió de la pista en el peor lugar posible. Chocó contra otro coche y no pudo reducir la velocidad, lo que la lanzó hacia un bordillo mal colocado, a 270 km por hora. Su coche se lanzó al aire y voló sobre los otros coches en la pista. Fue tan alto que pasó por encima de la barrera de seguridad y fue de cabeza contra la valla con un impacto horroroso. El accidente fue tan rápido que era difícil de ver, pero lo obvio fue que el coche quedó destrozado en la valla en un ángulo brutal. Sophia no olvidará ese día fácilmente. Otro increíble momento aéreo ocurrió un año después, esta vez en el circuito de Monza, en Italia. Alexander Peroni estaba conduciendo para Campos Racing, en la primera carrera del fin de semana cuando su vida pasó ante sus ojos. Durante la carrera, se salió en la curva parabólica y, desafortunadamente, se encontró con un trozo roto de un bordillo tipo salchicha en la parte exterior de la pista. Lo golpeó a toda velocidad y lo lanzó al aire en un ángulo increíble, dando volteretas en el aire y aterrizando en la parte superior de la barrera y contra la valla. I think we now can show you what happened to Alex Peroni. Oh my goodness me. That is a horrific sight. Fue un accidente como ningún otro en la historia de la F3, pero tuvo mucha suerte de no aterrizar sobre su cabeza, ya que la barrera de seguridad la esquivó por centímetros. Vamos, Alex. Cuando tu ingeniero pidió una vuelta voladora, no se refería a eso. La temporada de GP3 de 2012 nos trajo otro coche de F3 volador, y esta vez fue Conor Daly quien tuvo mala suerte. Estaban corriendo en las famosas calles de Mónaco, donde los muros y las vallas están lo más cerca posible en cada punto, y Conor Daly descubrió de la peor manera por qué es mejor mantener el coche dentro de ellos. Saliendo del túnel, hizo contacto con otro coche a casi 270 km por hora. Golpeó la parte trasera de su rival y fue lanzado directamente al aire, perdiendo completamente el control de su coche. Fue arrojado contra la valla en un ángulo horrible, desintegrando partes del coche en un impacto monumental. Fue increíble ver cómo la valla hizo su trabajo, porque de lo contrario, habría terminado nadando en el puerto, como en los viejos tiempos de la Fórmula 1 en Monte Carlo. Then goes to the right, so Daly moves to the left. So he goes to cover it, and Daly goes to the left, and then Saranovic then moves to the left again. Make the one move. Sorry, but for me that was more than one move. Hablando de los viejos tiempos, tuve que rebuscar en el fondo del archivo para encontrar este, pero creo que te gustará. En 1991, Oswaldo Negri estaba corriendo en F3 en Silverstone, y aunque el trazado de la pista era un poco diferente, el peligro seguía siendo altísimo. Oz se estrelló contra la parte trasera de su competidor en la zona de frenado, levantando su coche sobre el rival y al aire a gran velocidad. El coche volcó violentamente, arrancando ruedas y partes de la carrocería. Pero lo peor fue cuando golpeó la barrera de neumáticos en un ángulo terrible, deteniéndose de repente y quedando colgado boca abajo. No hay duda de que este accidente le dolió al día siguiente. Si pensabas que ya habías visto choques locos, aún no has visto nada. Este siguiente es más como algo sacado de una película de Hollywood que de una carrera real. Antes de verlo, dale like a este video si te está gustando. Y suscríbete a nuestro canal para más contenido de deportes de motor como este. Por el bien de los pilotos, esperemos que no haya más choques tan salvajes como este, porque la carrera de 2016 en el Red Bull Ring nos dio este momento espectacular. Ryan Vetter giró y quedó atrapado en medio de la pista en un lugar muy malo. Para empeorar las cosas, levantó una nube de polvo detrás de él, lo que hizo que nadie pudiera ver su coche mientras los demás pasaban a 270 km por hora. Antes de que pudiera moverse,
Peter Lee lo golpeó a una velocidad colosal y fue lanzado directamente al aire. Dio vueltas en el aire a una gran altura. Y al mismo tiempo, Pedro Piquet chocó con Vettel y también sufrió un impacto masivo. I know we have only 7.5 minutes plus 1 lap left. Oh my! Huge accident, a huge off. Ryan Dieter had spun, Piquet is involved, there was another car that's airborne as well, and the race is being stopped straight away. Red flag shown. No hay duda de que este fue uno de los choques más aterradores del automovilismo moderno. Como ya sabemos, Spa-Francorchamps no solo produce buenas carreras, sino también los choques más grandes posibles gracias a su naturaleza de alta velocidad. Y 2015 no fue diferente, con Gustavo Meneses siendo el desafortunado en este feroz vuelco. Al final de la recta Kemmel, los coches se acercaban a 290 km por hora cuando Meneses hizo contacto con otro coche con el que estaba peleando. La fuerza lo hizo volar, y antes de que se diera cuenta, estaba completamente vertical haciendo un backflip. Impactó fuertemente contra la barrera mientras estaba boca abajo, y la barandilla apenas esquivó su cabeza, lo que pudo haber sido un incidente aún peor. El coche se deslizó por la barrera antes de volver a la pista boca abajo, casi rozando los otros coches. Incluso dijo que rozó su cabeza con el suelo. Está claro que en Spa no se juega. Y los pilotos tampoco juegan, porque aunque la F3 es conocida por producir carreras increíbles, no le faltan accidentes increíbles, como este. En el Nürburgring de 2018, Dan Ticktum, el piloto favorito de todos, bueno, el favorito para odiar, se quedó con el coche parado en la parrilla cuando se apagaron las luces. No es el primer piloto que hace eso, así que se lo dejaremos pasar. Pero Amelia Vaidyanathan definitivamente no merece un pase después de esta conducción ridícula, porque tuvo una eternidad para evitar el coche detenido de Ticktum, pero aún así no pudo evitarlo. Lo golpeó a toda velocidad, causando un devastador choque para ambos pilotos. One get away, and the one that did not get away and has been really clattered into, I am convinced, is the Red Bull liveried car. Espero que se haya ido directo a una prueba de vista después de ese error. Y ya que hablamos de carreras locas, este momento en la carrera sprint de Spa en 2022 también cruzó la línea. Esta vez fueron Oliver Goethe y Zane Maloney quienes terminaron contra el muro de la peor manera posible. Maloney estaba compitiendo duro contra Goethe en una de las curvas más rápidas de toda la pista, lo cual está bien si le da suficiente espacio al otro piloto. Pero parece que olvidaron esa parte, porque se tocaron las ruedas y se fueron directo a la grava. Ambos chocaron contra el muro a gran velocidad, y Maloney lo golpeó casi de frente, volcando después de un mega impacto con la barrera, destruyendo su coche en el proceso. Regresamos al Gran Premio de Macao para este próximo choque, cortesía de la edición de 2014 del clásico de la F3. La enorme parrilla de coches pasó la primera curva, pero no llegaron mucho más lejos. Los pilotos en tercer y cuarto lugar se llevaron mutuamente contra el muro en la parte exterior de la segunda curva, golpeando el muro y rebotando de nuevo hacia la pista. Esto bloqueó la mitad de la carretera y causó un caos total para todo el grupo que venía detrás, creando un choque múltiple masivo. Uno de los coches lo impactó a gran velocidad y fue lanzado sobre la barrera de neumáticos, estrellándose contra la valla en un accidente muy peligroso. Como dijo Jolyon Palmer, tienes que estar alerta en un circuito callejero. Pero no solo en los circuitos callejeros tienes que estar alerta, porque incluso las partes más sencillas de una pista de carreras pueden ser absolutamente mortales. Y esto quedó demostrado en la carrera de F3 en Oulton Park en 2016, cuando fuimos testigos de uno de los choques más impactantes en toda la historia del automovilismo. De nuevo fue el desafortunado Amelia Vaidyanathan, quien intentaba un adelantamiento perfectamente seguro a un competidor en la recta, pero al acercarse a una pequeña curva, su rival lo apretó y perdió el control de su coche. El coche se hundió en el pasto y fue lanzado al aire como si hubiera sido catapultado al cielo. Alcanzó una altura ridícula, girando y volcando en el aire hasta estrellarse de nuevo contra el suelo con un impacto masivo. Este aterrador accidente es un gran recordatorio de que siempre debes revisar tus espejos. Ahora nos vamos a Australia para ver esta locura en F3 en Melbourne, donde Graham Holmes tuvo más acción de la que esperaba. Esta carrera de 2010 vio a Holmes luchar codo a codo con el competidor John Boodman en una sección de alta velocidad. Y cuando llegaron a una curva rápida, descubrieron que dos coches no caben en el mismo lugar. Holmes fue forzado a pasar sobre un bordillo a 200 km por hora. Y cuando lo golpeó,
El frente de su coche se levantó completamente del suelo. Se elevó completamente vertical mientras su coche volaba por el aire, estrellándose brutalmente contra la valla. Se deslizó por la barrera de seguridad y volvió a la pista boca abajo. No fue un buen día en la oficina. Otro piloto que fue atrapado en una curva de alta velocidad fue Enzo Bortoleto durante esta carrera en el Reino Unido. La parrilla de F3 enfrentó la pista de Rockingham en 2016, y la carrera de este joven brasileño se volteó literalmente. Estaba luchando codo a codo con un rival y los dos coches se tocaron, lo que hizo que Bortoleto saliera volando por el aire. Su coche dio varias vueltas, golpeó el suelo e hizo 2 volteretas frontales a gran velocidad, estrellándose contra el suelo y destrozando completamente su coche. Estos coches de F3 de verdad aman volcarse descontroladamente. Looking for a way past was Tarun ready and a huge off there at Chapman Curve. Upside down and in the gravel, and that, I fear, is going to bring out the red flag. The car that's off, incidentally, is that of Enzo Bortoleto. Los lugares más comunes para los choques en Spa son en las famosas curvas como Eau Rouge y Blanchimont, pero también pueden ocurrir en la primera curva. Solo mira esta carrera de F3 en 2010. El grupo apenas logró pasar por las Source antes de que todos comenzaran a salirse de la pista y chocar entre sí. Estos dos pilotos hicieron contacto en un impacto lateral muy fuerte, con uno de los coches volando sobre el otro, rompiendo su alerón y destrozando ambos coches. Otro extraño comienzo ocurrió el mismo año en Silverstone, cuando estos dos pilotos chocaron antes de que las luces se apagaran. Los pilotos estaban comenzando su vuelta de calentamiento cuando Felipe Nasr se quedó parado en la parrilla y quedó como un blanco fácil. Todos los demás lograron esquivar a Nasr, pero Menashe y Dafar venía a gran velocidad y parece que estaba distraído, porque chocó directamente contra la parte trasera de Nasr en un movimiento completamente ridículo. Golpeó el coche de Nasr con fuerza, levantándolo en el aire y rompiendo el alerón trasero de Nasr y su propio alerón delantero en el proceso. Antes de llegar a la F1, Alexander Albon fue ascendiendo en las categorías inferiores y corría en F3 en 2016, y en la ronda de Abu Dhabi fue sacudido por este fuerte impacto. Mientras bajaba por la recta trasera, Albon fue golpeado por detrás y comenzó a perder el control de inmediato. Su coche se desvió fuera de la pista a 240 km por hora y golpeó la barrera con fuerza. Al estrellarse contra el muro de frente, su coche giró y se destruyó cuando hizo contacto con la barrera nuevamente en un segundo impacto. Hughes, le britannique de Dams. Attention, derrière, un énorme accident. De vuelta en Spa para este próximo accidente, y es uno de los peores en la memoria reciente de este brutal circuito belga. El piloto Konstantin Tereshchenko estaba debutando, y no fue precisamente una buena experiencia para el joven ruso de 20 años. En la última chicane parecía que olvidó completamente frenar y se salió de la pista. Golpeó el bordillo y fue lanzado al aire, sin apenas reducir la velocidad en el proceso. Voló por el aire a gran altura y su coche cayó de costado, volcando inmediatamente, rompiéndose y estallando en llamas. Habla de un bautismo de fuego para el novato. Este choque de 2013 fue igualmente salvaje e involucró al piloto finlandés Patrick Kujala, quien estuvo involucrado en un gran accidente en Silverstone. Kujala calculó mal la velocidad de su rival David Fumanelli y se estrelló directamente contra la parte trasera de él, haciendo que su coche Koiranen volara sobre Fumanelli en un abrir y cerrar de ojos. El coche dio un giro violento y se estrelló contra el suelo antes de volcar una segunda vez y acabar contra el muro. Cuando la F3 visitó Hungría en 2011, Luciano Bacheta ni siquiera logró pasar las prácticas antes de sufrir este monstruoso accidente en la primera mitad de la vuelta. Perdió el control de su coche y se salió de la pista a gran velocidad, chocando directamente contra la barrera. Cuando la golpeó, su coche se elevó y giró en el aire, aterrizando nuevamente en la barrera boca abajo, casi cayendo sobre su cabeza. Mientras los comisarios se agachaban para cubrirse, el coche dio 2 volteretas más antes de detenerse boca abajo en un lugar nada ideal. Giuliano Alesi, sí, el hijo del expiloto de Ferrari en F1, Gian Alesi, estaba corriendo en el Red Bull Ring en 2016 cuando sufrió este fuerte choque de frente durante las prácticas. Al acercarse a la curva 1, sus frenos fallaron y fue directo a máxima velocidad de casi 180 millas por hora. No tuvo otra opción que chocar contra la barrera de neumáticos de frente, causando un devastador choque para el joven francés cuando su coche quedó enterrado momentáneamente en los neumáticos. He's off the road! Huge crash for Alesi, who had just posted the second fastest time. Registró una fuerza de 46 G y tuvo que retirarse del resto del fin de semana.
Definitivamente fue uno de los impactos más duros que esa curva ha visto. La carrera de 2013 en Hungría también vio un fuerte impacto para Emanuele Soncini y Luis Sasilva, cuando chocaron al salir de la primera curva. Sasilva fue golpeado por Soncini y pasó por encima de su coche mientras ambos perdían el control. El coche de Sasilva volcó instantáneamente y casi golpea la cabeza de Soncini en una llamada muy cercana, antes de aterrizar de nuevo en la pista con un gran impacto. Pero eso es suficiente destrucción por hoy después de estos 20 de los peores accidentes de Fórmula 3 en la historia. Estos choques de la popular serie de desarrollo fueron caóticos, pero afortunadamente todos sobrevivieron para contarlo. Déjame saber en los comentarios cuál de estos accidentes te pareció el peor y si nos faltó alguno. Y si quieres ver más caos de las series de desarrollo, haz clic aquí para ver nuestro video sobre los peores accidentes de F2. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video en el futuro. Esto fue Racers Reverie. Nos vemos la próxima vez.